Bueno, para el circuito de la figura, calcula el valor de K para que el ancho de banda del circuito sea de 100 radianes sobre segundo. Entonces, tenemos acá un circuito de la siguiente configuración: una fuente sinusoidal bueno, amplitud 1, ¿sí? De 1 miliamperes, lo que acompaña la parte sinusoidal, una frecuencia no especificada, y un circuito que tiene las siguientes características: bueno, fuente, una resistencia y una fuente dependiente, y tenemos dos elementos almacenadores, ¿no? Dos elementos almacenadores. Entonces, cuando me dicen que el ancho de banda del circuito sea 100 radianes sobre segundo, pues esto hace referencia, bueno, esa frase de acá, el ancho de banda del circuito hace referencia al comportamiento de respuesta en frecuencia de ese circuito, ¿no? El comportamiento de respuesta en frecuencia del circuito. Es decir, que ese tipo de parámetros, por ejemplo, aquí el circuito inicialmente está en el dominio del tiempo, pues, y una manera rápida de entenderlo sin necesidad de mirar la fuente, ¿no? Aquí la fuente es muy explícita, pero hay problemas en los cuales la fuente no es tan explícita, así la función que se va al T, y bueno, aquí digamos el circuito es súper explícito, pero entonces a veces es un criterio que vale la pena tener en cuenta a la hora de analizar el dominio del tiempo, porque pues probablemente podemos encontrar un ejercicio donde solamente diga I sub S de T, uno dice, no, I sub S es sinusoidal, pero no me dicen si está en el tiempo, y es en los elementos almacenadores, ¿sí? Los elementos almacenadores. Porque pues digamos que en el dominio del tiempo las resistencias se presentan con sus unidades ordinales de ohms, los inductores estarían en henrios, y los condensadores en farads. Y pues que son números reales, tal cual como lo vemos acá. Si nosotros vemos los elementos almacenadores con sus unidades y valores reales, pues ya sabemos que estamos en el dominio del tiempo. La resistencia no es garantía porque la resistencia en cualquiera de los dominios se termina comportando de la misma manera, ¿sí? Se termina comportando de la misma manera. Y entonces nos vamos al dominio de ese, ¿sí? O eso es un análisis de respuesta en frecuencia, ¿no? Un análisis de respuesta en frecuencia, pues digamos que cuando uno dice respuesta en frecuencia, pues estamos hablando de fuentes sinusoidales, es decir, que nos interesa, nosotros ya sabemos que de manera general la frecuencia compleja de S se define como sigma a J omega, pero nos interesa que S solamente valga J omega. Cuando sigma hace referencia a que la fuente tenga parte exponencial, pero no, nos interesa que única y exclusivamente sigma sea J omega. Eso es lo que quiere decir que la fuente de alimentación, ¿sí? La fuente de alimentación, digamos que en ese caso, voy a llamar a esta fuente y su SDT, cuando usted dice que S es igual a J omega, está aquí declarando que su fuente, ¿sí? Aquí está diciendo que su fuente independiente, pues de carácter senoidal, ¿sí? Senoidal. Ahora, el análisis de respuesta en frecuencia, digamos que existen unas configuraciones tradicionales y unas configuraciones tradicionales, los cuales tienen unos resultados de análisis de respuesta en frecuencia. ¿Esos resultados qué quiere decir? O esas configuraciones tradicionales, ¿cuáles son? Entonces tenemos, digamos, dos configuraciones clásicas estrictas, y las configuraciones son las siguientes. Y es que uno de los modelos de análisis básicos de respuesta en frecuencia, de circuito en respuesta en frecuencia, una de las primeras estructuras es el primero que llama el circuito RLC paralelo, ¿no? RLC paralelo, ¿sí? RLC paralelo, ¿sí? Esa es una de las primeras configuraciones que se conoce. Arranco mencionando este, no es el único, no es el único. No es el único modelo, digamos, modelo estricto que se le suele llamar, donde aquí tenemos la fuente de alimentación y su SDT, pero nosotros ya sabemos que esta fuente de alimentación es de carácter sinusoidal. Y de los parámetros, y de los parámetros, o los elementos del circuito son R, L y C, ¿sí? R, L y C. Aquí también lo sigo presentando en el dominio del tiempo. Pero que cuando se hizo análisis de respuesta en frecuencia, entonces recordar que el análisis de respuesta en frecuencia quiere decir que yo analizo una señal de interés, o sea, yo tengo una señal de entrada y quiero analizar una señal de salida, ¿sí? Una señal de salida cualquiera. Voy a pintar una, puede ser, por ejemplo, la tensión de alimentación del circuito. Puede ser una opción, no necesariamente es la única. Podría mirar la tensión de alimentación del circuito, ¿sí? El punto es que aquí yo tengo una función que es relación entrada y salida. ¿Qué quiere decir relación entrada y salida? Entrada siempre es la fuente. Es decir, que siempre la función es como una función es como una función racional donde en esa función racional, aquí va a haber la influencia de la fuente. Es decir, que aquí me puede dar una función racional y va a estar multiplicada por la fuente de alimentación, ¿no? Por I de omega. ¿Por qué? Porque cualquier función que yo... ¿Y la función quién es? Es una representación de una señal cualquiera. Yo puedo calcular cualquier señal. No, yo quiero calcular B sub S, o yo quiero calcular corriente de la resistencia, cualquier señal de interés. Y cualquier señal del circuito que yo calcule acá, siempre hace una función de la señal de entrada, de la fuente de alimentación. Pues eso es lo que no nos interesa saber, sino que, por ejemplo,
Recordar que cuando a mí me dicen que una señal de respuesta, una respuesta en frecuencia es que yo voy a mirar el comportamiento de la señal, puede ser B su S, puede ser I su R, a medida que avanza, a medida que vamos variando la frecuencia del circuito, ¿no? Y variándola, donde aquí nos interesa es variar ese omega, ¿sí? Nos interesa es variar ese omega. Y que la respuesta en frecuencia, este es un ejemplo, no quiere decir que siempre sea así. Una de las formas de la respuesta en frecuencia puede ser de este tipo, u otro ejemplo sería que fuera como este otro tipo, ascendente, descendente, ¿sí? Pero quedémonos con este de forma naranja. Y esa gráfica tiene unos parámetros o tiene una información, porque la respuesta en frecuencia no es solo limitarnos a hacer la curva o la función, o graficar la función de la señal que nos interesa estudiar en función de la entrada para diferentes valores de omega, sino que esta señal tiene unos valores, o bueno, esta respuesta en frecuencia, y sobre todo en esos tipos de circuitos de segundo orden. Segundo orden puede ser referencia que tenemos hélice del tiempo, pues tiene una característica que nos importa, que son propias de la curva, y es que va a tener un valor que puede ser un máximo o un mínimo, ¿sí? Un valor máximo y un mínimo, y ese valor máximo y mínimo, pues se presenta a una frecuencia que se llama la frecuencia central o la frecuencia de resonancia. Que hay un grupo de frecuencias, ¿sí? Que son las frecuencias de diseño, un grupo de frecuencias que son la frecuencia en la cual yo quiero limitar mi aplicación. Por ejemplo, ese grupo de frecuencias se llama la frecuencia de corte. Por definición, eso tiene un valor máximo de la función, ¿sí? Voy a llamarlo H máximo. Y digamos que una definición rápida de las frecuencias de corte es cuando bueno, la función tiene su valor máximo sobre raíz de 2, pero lo que nos interesa entender de las frecuencias de corte, ¿sí? De las frecuencias de corte, es que es el grupo de frecuencias en el cual yo quiero trabajar mi aplicación, ya sea que yo quiero que cualquier señal, recordar que una función de transferencia aquí me está diciendo, es que un ejemplo, yo sé que la función B sub S de omega, ¿sí? B sub S de omega, es una función Y, voy a llamar así, por la corriente I sub omega. ¿Por qué Y? Porque esos son volts, esos son amperes. Ah, bueno, esto realmente no es la función Y, sino la función Z. Vamos a llamarla bien. Z omega, ¿sí? Tensión de salida. Sí, la B sub S es una función de Z por I sub S. Esa es la función de impedancia, ¿sí? Y esa función de impedancia es lo que puede venir acá, ¿no? Lo que puede venir acá, ¿sí? La señal que yo quiero hacer, un ejemplo. Entonces, lo que me dice la respuesta en frecuencia es que si, por ejemplo, yo tengo una señal, voy a poner aquí otro ejemplo de respuesta en frecuencia. Este es un ejemplo de respuesta en frecuencia. O bueno, mantengamos esta misma, no hay ningún problema. Es que si, por ejemplo, la frecuencia de la fuente está por acá, está por acá, está por acá, por lo que me está queriendo decir es que mi señal B sub S es igual al valor de la función gris en ese punto, ¿sí? Por I sub S. Entonces, por ejemplo, si mi señal, voy a poner un ejemplo un poco más práctico, si mi señal de entrada tiene esta frecuencia, tiene una frecuencia que está por acá, voy a ubicarla en ese punto negro, entonces quiere decir que cuando esto lo multiplico por eso, pues su señal puede amplificar, ¿no? La respuesta se puede amplificar. O que, por ejemplo, si mi señal de entrada tiene una frecuencia, por ejemplo, en este estilo, una frecuencia más pequeña, y la misma amplitud, ¿no? La misma amplitud, pero miren que la altura de la función de transferencia es más pequeña. Entonces, por lo cual, estas dos señales, el negro y el azul, tienen la misma amplitud, pero tienen diferentes frecuencias. La frecuencia está ubicada acá y la otra acá, y entonces cuando sale, entonces puede verse el efecto que como esa amplitud es más pequeña, la otra empieza a atenuarse, a pesar de que las dos tienen la misma altura, pero diferentes frecuencias, pues no es lo mismo cuando la función gris está en este punto, que es una altura máxima, que cuando está acá, que lo que hace es atenuar. Eso es lo que hace, digamos, eso es lo que me quiere decir esa respuesta en frecuencia, lo que me está representando ahí. Y mi ancho de banda, que es esto que está acá, omega C1 y omega C2, esa distancia que está acá, es lo que vamos a llamar el ancho de banda. Y es lo que, digamos, es el grupo de frecuencias donde yo quiero tener mi aplicación. Que, por ejemplo, que esté por dentro de mi ancho de banda, no se va a atenuar, o sea, se va a mantener. Y lo que esté por fuera del ancho de banda, pues se va a atenuar. O es decir, lo vamos a filtrar. Bueno, aquí simplemente fue un contexto de darle una idea rápida a la respuesta en frecuencia. Y a la respuesta en frecuencia, bueno, vamos a ver esa información. Y bueno, estos circuitos de acá, ese es uno de los modelos clásicos de análisis de respuesta en frecuencia, digamos, los primeros modelos de circuitos que se pueden ver en las biografías cuando hablamos del análisis de respuesta en frecuencia y sus aplicaciones, que una de las aplicaciones son los filtros. Pero inicialmente cuando hacemos estudios de análisis de respuesta en frecuencia, es que usted siga una serie de información que es que, bueno, tiene su circuito en el dominio del tiempo, luego lo pasa al dominio de S, o, y calcula la señal de interés y luego pasa al dominio J omega y calcula la magnitud de su función y todo eso paso rápidamente es para obtener esta gráfica.
Pero no es que nos importe solo obtener la gráfica, sino un comportamiento deseado a la gráfica. No es que la respuesta de frecuencia no solo se limita a usted tener ese comportamiento gráfico, sino que esa gráfica tiene un sentido, tiene unos parámetros, porque usted puede manipular la gráfica a su interés. Yo quiero que mi circuito me deje unos valores de frecuencia central, de corte, de ancho de banda. Y todos estos parámetros se obtienen a base de respuesta en frecuencia y tienen unos criterios, pero para circuitos RLC paralelo ya este análisis es clásico y por ende hay unos resultados que son directos y son los siguientes. Que por ejemplo, para un circuito que siempre sea RLC paralelo, la frecuencia central se define como 1 sobre raíz de LC. Esto cuando tenemos circuito tanto paralelo como serie, pero solamente estrictamente paralelo y serie. Pero el paralelo y serie lo definen son el inductor y el condensador. Ya vamos a darnos cuenta que la resistencia como tal, no cuando nosotros hablamos de RLC, cuando dicen, no, que serie y paralelo tengo que tener el R y el LC, los tres al tiempo en serie, o el RLC paralelo los tres al tiempo, el modelo pareciera que sí, pero ahorita vamos a entender una filosofía de este ejercicio en el cual con que L y C sean los únicos del circuito y estén los dos en serio, en paralelo, con eso es suficiente para usted decir, ah, bueno, es estricto serio, estricto paralelo. Y a su vez, pues aquí es un parámetro, otro parámetro, y es el que el ejercicio nos está brindando. Oiga, hay un valor que se llama beta, el ancho de banda. Necesito que ese circuito tenga un ancho de banda de cierto valor. Pero es que el beta se define para un circuito de ese estilo como 1 sobre RC. Esa ecuación ya se conoce, para esa ecuación ya es, y ese beta está en radianes sobre segundo, y esa ecuación es única y exclusivamente, ese es el ancho de banda, así se calcula el ancho de banda de la respuesta en frecuencia del circuito, para un circuito que tenga esa forma, RLC paralelo. Y esa ecuación solo funciona para el paralelo, para el serie no puedo usar esa ecuación. Esa sí lo puedo utilizar para el serie del paralelo. Eso solo es exclusivo del paralelo. Esto ya está definido de esta manera. Que el ancho de banda, oiga, pero me dicen el ancho de banda del circuito. ¿Cómo así? Resulta y pasa que si usted grafica cualquier respuesta en frecuencia, un ejemplo, usted puede tener dos gráficas de respuesta en frecuencia en el mismo circuito. Y ustedes pues, se preguntarán, ¿cómo así? Yo puedo graficar dos señales cualquiera. Yo puedo graficar, por ejemplo, la tensión y la corriente. Y voy a dar ejemplos, o sea, son esbozos. Una respuesta en frecuencia me dio así, y la otra respuesta en frecuencia me dio así. Pero como las dos señales son del mismo circuito, pasa lo siguiente, con pues los parámetros beta, omega cero, frecuencias de corte y factor de calidad son únicos del circuito, ¿sí? Son únicos. No es decir que, ah, no, entonces si yo tengo la respuesta en frecuencia gris, y las respuestas en frecuencia azul tienen betas y omegas y Q. No, diferentes no. La única manera que fueran diferentes es que fueran dos circuitos que se estudian, pero no. Por ejemplo, la definición de la frecuencia de resonancia del punto de vista de la respuesta en frecuencia es que el máximo y el mínimo de las señales se producen en ese punto. Entonces vamos a darnos cuenta que el máximo de la función gris y el mínimo de esa función coinciden. Que por ejemplo, esas señales se interceptan en un punto. Bueno, aquí a mí no me quedó tan perfecto. Pero ese punto de intersección se llama la frecuencia de corte. Pero la frecuencia de corte cuando las señales se intersectan, no. Va a suceder que para la señal azul, esto va a ser el H mínimo por raíz de 2. Pero para la función gris, va a ser el H máximo sobre raíz de 2. O sea, los dos cumplen esto. Los dos cumplen esto. Eso para otro tipo de señales. En filtros siempre hacer tensiones. O sea, en filtros siempre el H máximo sobre raíz de 2. Así usted pinte cualquiera, ¿sí? Entonces van a coincidir, digamos que dándole un contexto a filtros, si fueran señales de filtros, o sea, pero para que fueran filtros, tiene que ser tensión, y las señales de salida siempre son tensión, ¿sí? Pero entonces, si usted hablara de filtros, usted siempre va a tener que, pues, el H máximo de esta señal azul y el H máximo de la señal gris son el mismo, porque es el mismo circuito si estamos hablando de filtros. Y filtro, la función de transferencia de extensión de salida, extensión de entrada, rápidamente ideas generales. Pero las dos funciones van a coincidir en que el H máximo sobre raíz de 2, ¿sí? Es decir, que en la frecuencia de corte, el intersecto no es casualidad, el intersecto quiere decir que las dos señales tienen el mismo valor, o sea, la altura sobre raíz de 2, ¿sí? Pero a lo que quiero llegarte en forma puntual es que la función gris tiene el mismo ancho de banda que la función azul, porque son del mismo circuito, y porque estos son parámetros únicos del circuito.
son parámetros únicos del circuito. Entonces no tiene sentido que en un circuito. Ah, no, porque yo tengo una respuesta en frecuencia gris y una azul, entonces los parámetros son diferentes, tienen diferentes betas, diferentes frecuencias de corte, diferentes frecuencias centrales. No, esos son únicos del circuito, eso es indiferente de la señal. Bueno, entonces en ese orden de ideas, con esto, nosotros venimos y decimos, ah, bueno, entonces dice que quiero hallar el valor de K para que el ancho de banda del circuito sea un valor. O sea, ya me dijeron que beta en el problema tiene un valor y es 100 radianes sobre segundo. Y la ecuación me dice, oiga, esos 100 van a ser igual a 1 sobre R por C. Y usted, C es el valor de la capacitancia y usted ya sabe que C es igual a 10 microfarad, pero usted viene y dice R. Y usted, esa ecuación tiene sentido, o sea, esa ecuación tiene sentido cuando es solamente una resistencia, pero usted ve un grupo de resistencia e incluso una fuente dependiente, es ahí donde nos queda la siguiente duda. Oiga, ¿cómo así? El problema me está diciendo, el problema me está diciendo que la ecuación de aquí solo la puedo utilizar para un circuito en el cual yo solo veo una resistencia. Y aquí tengo varios, por falta uno tenemos dos, y una fuente dependiente, o sea, el modelo no incluye la fuente dependiente. Entonces, digamos que hay cositas. Tenemos inductor y condensador en paralelo. Aquí estamos bien, pero nos hace falta la R. Entonces, entonces la pregunta que se nos debe hacer es la siguiente. ¿Será que yo puedo convertir esta parte del circuito? ¿Será que yo puedo convertir, y voy a copiar y pegar aquí pequeñito? ¿Será que yo puedo convertir, o será que, para más, para menos, esta parte del circuito que estoy encerrando en esta zona amarilla, se puede volver lo que me hace falta? ¿Qué es lo que me hace falta? Convertirlo en esto. Entonces la pregunta es, ¿será que esto que está aquí y esto que está aquí son fuente independiente, resistencias y fuente dependiente? Es decir, un circuito lineal, sencillito, circuito resistivo lineal, se puede convertir, eso amarillo se puede convertir en una fuente en paralelo, según lo que estamos viendo acá, en una fuente en paralelo, o sea, entre estos dos puntos, ¿sí? Entre estos dos puntos, ¿será que yo puedo convertir esa caja amarilla, eso que está metido en la sombra amarilla simplemente en una única fuente y en una única resistencia? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque esto acá es el equivalente de Norton. O a su misma vez, entre comillas, está metido aquí el equivalente de Thevenin. Entonces, para más, para menos, lo que nos interesa es que aquí tendríamos el equivalente de Norton. La respuesta es que cualquier circuito lineal, por más extenso que sea, el circuito solamente debe tener resistencia, fuente dependiente y fuente independientes, se puede convertir en eso que está acá o en el equivalente de Thevenin. Entonces la pregunta del millón que era, oiga, ¿será que yo eso lo puedo volver un equivalente de Thevenin? La respuesta es claro que sí, claro que sí. Lo podemos hallar un equivalente de Thevenin, ¿sí? ¿Y será que necesitamos, y el equivalente de Thevenin es hallar la corriente y la resistencia? La corriente y la resistencia. Voy a dejar una idea rápida para dirigir el cálculo y lo siguiente. Beta, aquí la ecuación dice, beta está en función de la resistencia. O sea, beta es función de la resistencia del circuito y el condensador, ¿sí? Entonces digamos que beta no incluye la fuente, ¿no? Beta no incluye la fuente. O sea, como que beta no está la ecuación del beta no está incluyendo el valor de la fuente. Beta incluye un condensador que ya se conoce y una única resistencia. Y debería ser el R de Thevenin. Pero entonces nos están preguntando por el valor de K, ¿sí? Aquí nos va a quedar claro en ese circuito que el R de Thevenin, digamos que entre comillas, va a ser una función de la resistencia de 250 ohms y de la fuente K y su I, ¿sí? O de la constante de la fuente dependiente. O sea, muy probablemente, y nos vamos a dar cuenta, que el R de Thevenin va a ser una función de la resistencia de 150 ohms, pero vamos a ver el parámetro K, ¿sí? Porque la R de Thevenin incluye la fuente, o sea, como quien dice, la fuente dependiente se eliminó y dónde va, el efecto de la fuente dependiente la vamos a ver acá. O sea, el R de Thevenin va a ser una función de acá, muy probablemente, ¿sí? Entonces,
¿Para qué decimos eso? ¿Será que tengo que calcular la corriente de Norton y el R de Thevenin? No solamente calculemos el R de Thevenin, solo calculemos el R de Thevenin. El I de Norton nos está sobrando porque es que en la ecuación el I de Norton no entra en el juego. Entonces, si solo nos preocupamos por el R de Thevenin y que muy probablemente el R de Thevenin nos quede en función de K, estaríamos dando por solventado el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el R de Thevenin entre esos dos términos, visto por el L y el C, ¿no? El R de Thevenin visto por el L y el C. Recordar que la idea del equivalente de Thevenin o equivalente de Norton es que un circuito muy grande, o sea, digámoslo entre comillas muy grande, o sea, de tener 4 elementos, 5 elementos, 10 elementos, todo resistencia, fuente dependiente, se convierte en solamente en una fuente en ser comparable con la resistencia o una fuente de tensión en ser con la resistencia. ¿Y cómo se hace? Te recorremos lo siguiente. El circuito, hay dos maneras de hacerlo. El R de Thevenin puede ser el B de Thevenin sobre el I de Norton. O sea, eso me implicaría hallar el B de Thevenin del circuito entre esos dos puntos y el I de Norton entre dos puntos. O sea, dos circuitos. La otra forma es la siguiente. Y la otra forma dice esto. A, las fuentes independientes se tienen que apagar. Recordar, ¿y qué quiere decir apagar? Una fuente de tensión apagada, es decir, volverla a 0 volts, es convertir la fuente en un cable ideal. Que ¿cómo usted apaga una fuente de corriente? Es volverla a cero, pero es lo mismo que convertir en un circuito abierto. Ese es el paso A. El paso B, como el circuito tiene fuente dependiente, el circuito tiene fuente dependiente. Revisar si hay fuente dependiente. La hay. Entonces, obliga al paso C. El paso C es que en los puntos de interés quiere decir donde usted quiere calcular el equivalente de TEN, es decir, en este caso el A y el B, conecta una fuente. Una fuente puede ser de tensión o de corriente y esa fuente tiene que generar, ya ahorita vamos a mirar qué quiere decir eso. La fuente genera, ¿cierto? La fuente tiene que generar y hacer la relación de la tensión y corriente de la fuente. Esa relación de tensión y corriente de la fuente se llama RTN. Vamos a hacer este paso número 2 porque aquí solamente es hacer un solo cálculo y dice lo siguiente. Entonces se viene y agarra el circuito, vamos a hacer un esbozo rápido, en el cual vamos a hacer rápidamente el esbozo del circuito. Aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Bueno, inicialmente voy a dibujar el circuito original para hacer una idea más fácil. Bueno, aquí está esto, esa resistencia y esos dos puntos. A ese señor lo quiero convertir en un equivalente de Thevenin de Norton. Aquí está mi resistencia de 150 ohms, 250 ohms, mi fuente dependiente de valor menos más K y por acá circulando I1, bueno, se llama I1. Entonces, este es el circuito. No, pues, no me voy a preocupar por el valor de la fuente. Entonces, primero, dice, apagar fuentes independientes. Las dependientes no se tocan, quedan intactas. La fuente independiente que me quedó del circuito es de corriente y una fuente apagada de corriente es convertir esto en un circuito abierto. Ya cumplimos con la primera parte. Ya cumplimos con esto, con el inciso A. Inciso E, el circuito tiene fuente dependiente. Y ese es el punto A y ese es el punto E. Sí, el circuito tiene fuente dependiente. Como tiene fuente dependiente, vamos a la condición C automática. Y es que usted conecte una fuente. Puede ser de tensión o de corriente. No sé, de lo que yo coloque aquí, voy a tomar la siguiente decisión. Ah, la puse de tensión. Ustedes miren esto. Dice, esa fuente tiene que generar. Una fuente que genere quiere decir que la corriente tiene que salir. Yo también puedo haber dicho, entonces yo tengo esas dos opciones. Voy a colocarla acá. Yo puedo poner una de estas dos fuentes. ¿Cuál tengo que poner? De tensión o de corriente, no importa, el resultado le va a dar lo mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Se puede poner una fuente de tensión o una de corriente, ¿sí? Y esa fuente genera. ¿Qué quiere decir que la fuente genera? Para la fuente de tensión quiere decir que la corriente sale por el más.
o que yo coloque aquí el más arriba. Entonces miren que si yo pongo fuente de tensión, ¿cuánto vale la tensión? Ese valor yo lo puedo poner, ¿sí? Voy a llamarlo aquí el B de excitación, entonces digamos que ese valor se elige. ¿De qué valor se elige? Puede ser cualquiera. Algunos sugieren un volt o un ampere, puede ser cualquier valor realmente. Vamos a poner un volt solo por dar un ejemplo. Y usted, o sea, lo que, digamos, lo que está en rosa, lo que usted impone, se elige el B de excitación, la excitación de la fuente. Y si hubiera sido de corriente, entonces usted es el que impone el valor de la corriente. Tiene y dice, bueno, voy a dejar el mismo color para dar la misma filosofía. Tiene y dice, ah, bueno, yo lo puedo poner de corriente. Y ese valor se elige, el que usted quiera. Algunos sugieren, por ejemplo, que sea un ampere. Aquí digamos que también se sugiere, y como ejemplo, un volt, tal cual como yo lo puse acá. Y si yo quiero poner 2 volts, ¿me va a quedar mal? No, puede poner el valor que usted quiera. Y entonces, si usted eligió fuente de tensión, calcula lo contrario, calcula lo otro, la corriente. Si usted eligió corriente, calcula tensión. Si usted eligió tensión, calcula corriente. E independientemente de cuál haya elegido, pues la resistencia de Thevenin siempre hace el valor de la fuente de tensión sobre la corriente. No, el valor de esta tensión sobre esta corriente o el valor de esta tensión sobre esa corriente, no importa el criterio. Si el circuito no hubiera tenido fuentes dependientes, este paso habría que hacer o no. Si el circuito no tuviera fuentes dependientes, pues simplemente habría que hallar la resistencia equivalente entre los dos puntos. Ya, eso es lo que habría que hacer. Y ahora tengo que hacer la corriente. Vamos a hacer el cálculo de la corriente. Si obtengo la corriente, ahí hay el R de Thevenin. Pero entonces miren esto. Voy a, porque miren que en este caso el R de Thevenin, pues yo ya dije que la fuente vale 1 sobre I, o sea, tengo que calcular la corriente I. Ya hagamos la malla. Menos 1 más K y 1, ¿cierto? ¿Cierto? Más 250, miren que esta corriente I sub 1 es la misma. Más I sub 1, perdón, más 250 I sub 1 más 250 I sub 1 es igual a 0. Pero si se dan cuenta, esa corriente de malla que es I y la I sub 1 son la misma. I e I sub 1 son la misma corriente, porque están en la misma trayectoria. Entonces esta ecuación de acá me va a quedar, si entonces esta ecuación de acá me va a quedar que 1 es igual a I1 factor de 500 más K. Por lo que entonces I1 va a ser igual a 1 sobre 500 más K. Y ahora sí, el R de Thevenin ya despejado I1, que es el mismo, es que lo interesante es que el I1 es el mismo I, entonces ya yo tengo I. Entonces yo ya puedo decir que el R de Thevenin, ¿quién es? Que es 1 dividido entre 1 que divide 500 más K. Entonces ya digo que el R de Thevenin por extremo y medio es igual a 500 más K, más K. Entonces, efectivamente, el R de Thevenin nos quedó en función de K. Entonces, ¿qué quiere decir ese circuito? Que acabamos de convertir ese circuito en este que está acá. ¿Sí? Donde ya, no, ya tendríamos el valor de L, o sea, ese circuito acá, donde el L vale 1 milihenrio, donde el condensador vale 10 microfarads, acabamos de convertir ese circuito en ese circuito que está acá. Y donde esta resistencia se llama el R de Thevenin, que está en función de K. Es decir, que ese circuito lo acabamos de convertir a este, ¿sí? Gracias al equivalente de Thevenin o de Norton, acabamos de convertir ese circuito que tenía más elementos en esto. No calculamos el I de Norton, no nos interesa. El problema no nos interesa. Y yo ya tengo el R de Thevenin. Entonces, digamos que en esta fórmula que yo estoy utilizando acá, pues el R es el mismo R de Thevenin, porque la fórmula dice una R, ¿cuál? Pues la única del circuito y la única resistencia del circuito es el R de Thevenin. Ahora sí, sigamos reemplazando la fórmula. 100 es igual a 1 pues dividido por el R que es el R de Thevenin que vale 500, ¿cierto? 500 más K, y eso multiplicado por el valor de la capacitancia, que es 10, y está en micro, o sea, 10 por 10 a la menos 6. Entonces, de esta ecuación de acá, la única variable que no se conoce se llama K. Entonces, en ese orden de ideas, pues despejamos el valor de K. De esta ecuación despejamos el valor de K. K
resulta ser 500. ¿Pero qué? Pues miremos acá. K es, es el parámetro de control o la variable de la fuente dependiente que está acá. Y esa es una fuente dependiente de tensión controlada por corriente. Es decir, que esta tensión es volts. No quiere decir que el producto entre estas dos variables debe darme volts. Estos son amperes. Pero ¿quién, ampere por quién me da volts? Pues la ley de Ohm me dice que Ohm. ¿Por qué? Porque si decimos V igual a I por R, ¿cierto? Entonces esos son volts, esos son amperes. Y según la ley de Ohm, la ley de Ohm me está diciendo que la única manera que ampere multiplicado por alguien me dé volts es que ese alguien se llame ohms. Entonces K, esa unidad de ohms. Entonces K es 500 ohms. Entonces K es 500 ohms y el ejercicio queda resuelto. Considere el filtro de la figura. La tensión de la fuente es de 24 volts RMS. Cuando la frecuencia de la fuente se ajusta a la frecuencia central, vamos a empezar a subrayar información de interés del circuito, o sea, la misma frecuencia, se llama frecuencia de resonancia. La tensión del condensador es de 69 volts RMS. Entonces, vamos a anotar esa frase. Dice que la frecuencia de la fuente se ajusta a lo que llamamos omega cero, al valor omega cero, donde esa frecuencia es la frecuencia de resonancia del circuito. De resonancia. Y que el efecto de eso, bueno, voy a escribir un poco mejor esta frase, que eso es lo que hace la frecuencia de resonancia. Y hay una consecuencia en esto, ¿sí? Hay una consecuencia en esto, dice, que la tensión del condensador, entonces miren que aquí yo tengo la tensión del condensador, pero lo que me están diciendo es que la tensión del condensador, cuando a la frecuencia omega cero, porque muy seguramente la tensión del condensador va a depender de la frecuencia, porque es una señal diferente a la fuente de entrada. O sea, la señal de entrada, ¿cuál es la diferencia entre la señal de entrada y la señal y cualquier señal de salida? Por ejemplo, el B sub C o el BO, cualquiera. Que usted cambia el valor de frecuencia. Usted puede tener aquí un omega 1 y un omega 2 y un omega 3 si lo desea. Y usted tiene aquí el B sub I. Aquí la diferencia, bueno, aquí tiene una señal así. Aquí puede tener algo así, o incluso algo así. Aquí lo que radica es que la señal de entrada solo cambia su frecuencia, pero su amplitud se mantiene constante. Pero, por ejemplo, en el caso del B sub C hay doble efecto, ¿sí? Hay doble efecto. Puede ser que, por ejemplo, cuando omega es omega 1, la tensión del condensador se tiende a parecer a la de la fuente, tanto en magnitud como en frecuencia. Pero que cuando la frecuencia es esta, la tensión del condensador, la amplitud ya empieza a disminuir. O cuando la frecuencia es más pequeña, entonces la tensión del condensador disminuye más, ¿sí? A atenuarse, o sea, hasta incluso volverse un valor muy pequeñito, tirando a cero, ¿sí? Tirando a cero. Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que el efecto de la frecuencia, o sea, el efecto de cambiar la frecuencia de la fuente, claramente la fuente en la señal de salida tiene dos efectos. Pues primero que cambia su amplitud, pero sobre todo el impacto. Si nosotros nos damos cuenta en un análisis de respuesta en frecuencia, cuando graficamos cualquier respuesta en frecuencia, lo que nos importa es mirar la amplitud de la señal, cómo cambia la amplitud de la señal a los cambios de frecuencia. Y aquí lo estamos viendo. Que los cambios de frecuencia hacen que en este caso, a medida que yo tengo omega 1, omega 2, omega 3, la señal se puede estar atenuando, o sea, se puede estar volviendo más, la señal de salida se está volviendo más pequeña. Aquí puede ser un volt, aquí puede ser 0,3 y aquí puede ser un milivolt, o sea, puede ser que el efecto de la frecuencia hace que la amplitud de la señal de salida, sea B sub C, B sub o la corriente cualquiera, esté empezando a variar, a disminuir o aumentar, ¿sí? A disminuir. Pero la señal de entrada lo único que está afectando es su frecuencia. Y entonces, con esto en conclusión, lo que queremos decir es que la tensión del condensador, cuando la frecuencia es la de perdón, es la de resonancia, el valor me dice que es 69 volts eficaz o volts RMS. Pero esto no me va a garantizar que, por ejemplo, la tensión del condensador, no sé, voy a poner una frecuencia cualquiera, o bueno, a 1 omega 1, o a la frecuencia de corte 1, por ejemplo. ¿Cuánto va a valer? No sé. No sé porque es una señal de salida. Pero, por ejemplo, a diferencia de la tensión de entrada, la señal de entrada, la tensión de entrada a la frecuencia omega cero, si aquí dice que es 24, es 24. Pero la señal de entrada no afecta la frecuencia. Entonces, quiere decir que, entonces, ¿cuánto es la tensión de entrada a la frecuencia de corte 1? También va a valer 24.
y a otra frecuencia cualquiera que yo ni conozca, para cualquier valor de frecuencia siempre la señal de entrada va a valer 24, pero esta va cambiando con el valor de las frecuencias. Entonces digamos que aquí en la señal de entrada tengo la seguridad que no importa el valor de la frecuencia, se mantiene el valor de la amplitud, pero en la señal de condensador, pues yo sé que vale 69, pero única y exclusivamente la frecuencia de resonancia. A una frecuencia de corte puede cambiar bastante. Entonces, pues eso es lo que me quiere decir. La señal de salida sí tiene ese efecto de cambiar su amplitud con la frecuencia. Entonces, ese valor de 69 volts es única y exclusivamente la frecuencia de resonancia. Hasta acá vamos a esa frase. Ahora, cuando se ajusta la frecuencia de la fuente a una de las frecuencias de corte, ahora me están diciendo, oiga, la frecuencia de la fuente es igual a una frecuencia de corte. Hay dos, la frecuencia de corte 1 y la frecuencia de corte 2. No sabemos cuál, no nos dijeron cuál, pero, pero nos dijeron que cuando la frecuencia de la fuente es la de corte, la potencia en la resistencia tiene un valor 0,45 watts, tiene un valor 0,45 watts. Ese es el efecto, ese es el efecto. Entonces me están diciendo que la potencia de la resistencia a las frecuencias de corte, que también se llaman, las frecuencias de corte también se llaman las frecuencias de mitad de potencia, y ahorita vamos a decir qué quiere decir eso, de mitad de potencia. Ahorita vamos a entender muy bien qué quiere decir eso. Pues cuando es la frecuencia de corte, la de corte 1 a corte 2, la potencia va a ser esta. Ahora me dicen, si el inductor, el valor de L es de 141 milihenries, calcula el valor en kilohertz de la frecuencia de resonancia. Entonces me dicen el valor de la frecuencia de resonancia en kilohertz. De la frecuencia de resonancia en kilohertz, ¿sí? En kilohertz. Es lo único que me está diciendo el problema. Entonces, vamos a mirar cómo se resuelve. Bueno, tenemos un circuito. Vamos a mirar qué circuito tenemos. Es un circuito con estructura serie. Serie, estricto serie. L y el serie, y aquí digamos solamente una resistencia. A diferencia del caso anterior que teníamos varias, lo volvimos un paralelo, pero pues con una pequeña ajuste que es el Thevenin. Aquí digamos el Thevenin está sobrando. Pero entonces, recuerden, ¿qué es lo que sucede? Ya ese es un circuito clásico de análisis de respuesta en frecuencia, y cuando se hizo análisis de respuesta en frecuencia, los parámetros digamos, de la respuesta en frecuencia que se mencionaron son los siguientes. Aquí ya sabemos que, por ejemplo, que la frecuencia de resonancia también se define como 1 sobre la raíz de L por C, que a su misma vez el ancho de banda, ahora aquí el ancho de banda se define es R sobre L. En el anterior caso, en el paralelo es 1 sobre RC, aquí es R sobre L, ¿sí? R sobre L, ¿sí? Y bueno, las frecuencias de corte tendrán una ecuación diferente a la anterior y así sucesivamente, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces digamos que aquí hay una primera idea de lo que pues la frecuencia de resonancia sí es la misma para el estricto serie y paralelo, pero el beta cambia, las frecuencias de corte, las ecuaciones también cambian, etcétera, ¿sí? Entonces, empecemos a analizar información del problema. Entonces, vamos a mirar cada caso de estudio. El primer caso de estudio es, ¿qué sucede cuando la frecuencia del circuito? Vamos a hacer análisis de respuesta en frecuencia. ¿Sí? Es igual a J omega, ¿sí? J omega. Pero, ¿qué pasa? Es decir, análisis fasorial. Pero, ¿qué pasa cuando la frecuencia es la de omega cero? ¿Qué pasa con el circuito? Voy un momentico a reescribir el orden de los elementos por comodidad, y entonces nos preguntamos qué quiere decir eso. De recordar eso, ¿no? Tenemos el dominio del tiempo, R, L y C. En el dominio de la frecuencia completa es R, S por L y 1 sobre SC. Y en el dominio J omega, es decir, con el dominio fasorial, cuando S es igual a J omega, pues lo mismo que decir R, J, omega L y 1 sobre J omega por C, ¿sí? J omega por C, que es lo mismo que decir menos J sobre omega C por la propiedad matemática que, bueno, 1 sobre J, o sea, cuando tenemos el J en el denominador, es lo mismo que decir menos J.
Bueno, tenemos la señal de alimentación de acá en el alterno, la resistencia que es la misma resistencia. Aquí sería el inductor J omega L, pero es omega sub 0 L. Y aquí quería menos J sobre omega sub 0 C. Es decir, ¿qué pasa cuando el circuito está a la frecuencia de resonancia? Y el problema me está dando la tensión del condensador. Y por acá pues estaría la corriente de la fuente y la tensión de la fuente. Entonces resulta y pasa lo siguiente, ¿no? Que en resonancia, recordar que en resonancia, pues J, omega 0L, o más bien, omega sub 0, J omega 0L, lo voy a llamar JX sub L de omega 0, es decir, el valor de la reactancia inductiva a la frecuencia de resonancia. Y que menos J sobre 1 sobre omega sub 0 C es lo mismo que decir menos J por X sub C omega 0. Para entender el cambio, pues ya saber que esto que está acá es esto mismo que está aquí, lo azul con azul, y que esto, entre comillas, voy a reescribirlo un poquito mejor, por 1 sobre omega sub 0 C es lo mismo que decir X sub C de omega 0. Pero resulta y pasa que en resonancia, omega 0 L y 1 sobre omega sub 0 C son el mismo, que es lo mismo que decir que X sub L, omega 0 es el mismo X sub C, omega 0, ¿sí? Es decir, que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son las mismas, ¿no? Son las mismas, ¿sí? Son las mismas. Entonces, que si yo, por ejemplo, ¿sí? Son las mismas, ¿sí? Son las mismas. Y entonces, pues resulta y pasa que entonces lo que resulta y pasa es lo siguiente. Que si yo, por ejemplo, calculo la tensión del condensador, me voy a decir eso, la tensión del condensador, voy a aplicar un divisor de tensión, es la tensión de la fuente por menos Jx sub c, voy a llamarlo así, X sub c 0, divide entre R, ¿sí? Divide entre R, ¿sí? Divide entre R, ¿sí? Divide entre R, sobre la suma de J, X sub L 0, menos J, X sub C, 0, ¿sí? Estos dos términos son iguales, se van a cancelar, ¿no? Estos dos términos son iguales, se van a cancelar. Por lo que entonces, de manera de magnitud, si de manera de magnitud, yo estaría diciendo que B sub C es igual a B sub S y XC0 sobre R, ¿sí? XC0 sobre R, ¿sí? XC0 sobre R, ¿sí? Eso es magnitud, ¿no? El sinnúmero lo elimino porque estoy hablando de magnitud. Y eso me cancela, ¿no? Estos dos términos son iguales, entonces se van a cancelar. Y pues me quedaría, y simplemente lo siguen en magnitud, entonces por eso no coloco el J, porque lo siguen en magnitud, lo siguen en magnitud, ¿sí? Y esto de aquí se define como el factor de calidad, ¿no? Se define como el factor de calidad, ¿sí? Se define como el factor de calidad. El factor de calidad en un circuito serie, ¿sí? En un circuito serie. Tengo el factor de calidad en un circuito serie. Y entonces quiere decir que entonces quiere decir que viene, cuando viene en la frecuencia de resonancia, me dice que la tensión del condensador es de 24. Pasa igual a la tensión perdón, la tensión del condensador no es de 24, sino de 69, ¿cierto? Porque aquí estamos operando la frecuencia de resonancia. Va a ser igual a la tensión de la fuente, que es 24, por el valor de pues, 0, es decir, el factor de calidad. Entonces yo tendría aquí el factor de calidad serie, sí, tendría el factor de calidad serie, que sería entonces 69 sobre 24, que sería entonces 2, 8, 7, 5. 2, 8, 7, 5. Listo, yo tengo el factor de calidad. Es lo único que encontré. O que es lo mismo que decir que la relación omegas, que es lo mismo que decir x sub 0, bueno, x es 0 sobre r me da ese valor. Eso es lo que dice la primera frase, ¿no? Eso es lo que dice la primera frase, ¿no? La primera frase me está diciendo que, ok, eh, la tensión del condensador, bueno, la frecuencia del circuito de la resonancia, entonces yo tengo la tensión del condensador y pues tengo la tensión de la fuente. Encuentro esta relación, que hago el divisor y encuentro la relación x sub c 0 sobre r es igual a 2.875, que es lo mismo q sub 0
paralelo, ¿no? Que seguimos con cero para el circuito, perdón, para el circuito serio. O veámoslo así, ¿no? Si quieren, veámoslo más sencillo. Lo podemos dejar como de esta forma, ¿no? En vez de hablar del factor de calidad, lo podemos ver de esta manera. Eso es lo que me dice esa información. Ahora la información número 2 me dice esto, que cuando la frecuencia es una de las frecuencias de corte, no me dicen cuál más, la potencia en la resistencia es de 0,45 watts. Pero resulta y pasa que las frecuencias de corte también son las frecuencias de mitad de potencia. Pero eso, ¿de dónde viene? Sencillo. Resulta y pasa que yo tengo, voy a llamar esto, la potencia en la resistencia a la frecuencia de resonancia tiene un valor, voy a llamarlo P. P máximo. ¿Sí? Pero la potencia de la resistencia a la frecuencia de corte pasa lo siguiente. Dice que es la frecuencia de mitad de potencia. Entonces, da la casualidad que, que cuando la potencia en la resistencia a la frecuencia de resonancia es un valor de potencia, la máxima posible que consume la resistencia. Pero cuando la frecuencia en la de corte dice que la frecuencia es mitad de potencia, pero ¿cuál mitad de potencia? La potencia máxima, es decir, que esa sería la potencia máxima sobre 2, ¿sí? Esa sería la potencia máxima sobre 2. Entonces yo ya tendría que la potencia máxima sería 2 veces la potencia y la resistencia a la frecuencia de corte, es decir, 2 veces por la resistencia, por la potencia y la resistencia a la frecuencia de corte. Y la potencia y la resistencia a la frecuencia de corte es de 0,45. Entonces yo ya tendría la potencia, más bien la potencia máxima, mejor la voy a llamar así, la potencia y la resistencia a la frecuencia de resonancia, ¿sí? En vez de llamarlo potencia máxima, yo ya sé que la potencia máxima es la misma potencia de la resistencia a la frecuencia de resonancia, sin número. Eso me está dando 2 por 0,45, es decir, 0,9 watts, ¿sí? 2 por 0,45, que es 0,9 watts. Pero resulta y pasa que la potencia en la resistencia, ¿no? La potencia en la resistencia, ¿sí? La potencia en la resistencia a la frecuencia de resonancia, ¿no? A la frecuencia de resonancia. ¿Y qué pasa en la frecuencia de resonancia? Entonces miren que hay una curiosidad que es la siguiente. Como estas dos reactancias son las mismas, como estas dos impedancias son las mismas, si yo llego a hacer la suma de las impedancias, o sea, el Z equivalente a la frecuencia de resonancia, ¿quién va a ser? La suma de la impedancia, R más J omega sub 0 L menos J sobre omega sub 0 C. Pero en resonancia, estos dos términos son iguales, se van a anular. Entonces quiere decir esto que en la frecuencia de resonancia, este circuito lo puedo ver más bien así. Fuente y resistencia. Fuente y resistencia. Y esa es la frecuencia de resonancia. Y yo ya tengo la potencia de la resistencia a esta frecuencia, que es la que acabamos de calcular, la de 0,9. Y yo ya tengo la tensión de la fuente. Y recordemos eso, ¿no? Que la potencia de la resistencia, una versión es la tensión de la resistencia al cuadrado sobre R, o también la corriente de la resistencia al cuadrado por R. Vamos a utilizar esta versión. Pues por la sencilla razón de que yo ya tengo la potencia de la resistencia y ya tengo la tensión de la resistencia. Entonces quiere decir que 0,9, que la potencia se iba a la tensión de la resistencia, que sería la de la fuente. Y la de la fuente ya sabemos que es 24, pero va al cuadrado, dividido entre el valor de la resistencia. Desde aquí despejamos el valor de la resistencia, ¿no? Que nos va a quedar 24 al cuadrado y entre 0,9, lo cual nos da un valor de 640 ohms. Nos da un valor de 640 ohms. Y ya tengo el valor de 640 ohms del circuito, ¿sí? Y ya tengo entonces cuánto es el valor de la resistencia, ¿no? Yo ya tengo cuánto es el valor de la resistencia. Ahora retomemos esta relación. Dice que 2,875 es igual a X sub C0 sobre R. Pero resulta y pasa que esta es la reactancia del condensador en resonancia. ¿Qué es lo mismo que decir? La reactancia del condensador, recordemos que es igual a 1 sobre omega sub 0 C. Entonces lo mismo que decir 1 sobre omega sub 0 RC. El valor de R lo conozco, pero el problema es que no conozco el valor de C. No conozco el valor de C. No obstante, en resonancia,
X sub C0 es lo mismo que decir X sub L0, es decir, la reactancia inductiva y la capacitiva son las mismas en resonancia. Entonces quiere decir que en vez de escribir 2875 igual a X sub C0, puedo escribirlo como X sub L0 sobre R. Y XL0, pues es omega 0 sobre L, por L. Entonces resulta que yo puedo decir que 2875 es igual a omega 0 L sobre R. Y resulta que 2875 es igual a omega 0 por L. L lo conozco que es 141 por 10 a la menos 3. Y todo eso lleva entre el valor de R que acabamos de calcular, que es de 640. Es de 640. Entonces de aquí yo ya obtengo de esta ecuación de acá la frecuencia de resonancia. De ahí obtengo la frecuencia de resonancia, que es 2.875, que multiplicado por los 640 y entre 141 por 10 a la menos 3. Es decir, que esto me daría alrededor de 13K. 13,047 kilo radianes sobre segundo. Pero me lo están preguntando en kilohertz. Entonces recordar que omega es 2pi por frecuencia, es decir, donde esto es radianes por segundo y eso es hertz. Entonces, si yo quiero la frecuencia, tiene que ser omega y entre 2pi. Es decir, que tengo que coger el valor de la respuesta anterior y irlo entre 2pi para que entonces, ahora sí me dé la frecuencia de resonancia, pero en kilohertz, que sería entonces 2000, o bueno, 2 puntos en kilo, ¿no? 2.076 kilohertz. Y con esto ya quedaría concluido el ejercicio.